Buenas tardes, mis amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes, el doctor Daulin Ureña. Esta es la actualización 616. Hoy yo quiero hacer una actualización tratando de colocar un poco de orden a toda esta arquitectura que encontramos y tratar de, basado en los sucesos que nos dice la palabra de Dios que han ocurrido en el pasado, tratar de encontrar quién pudo haber construido cada una de estos tipos de arquitectura. Primero, sabemos que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, pero aun cuando el hombre vivía 800, 900 años y el hombre, por lo tanto, debía crecer a alturas sustanciales, en el capítulo 6 de la Biblia, literalmente se nos dice que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, bajaron a la tierra y al ver que las hijas que le nacían a los hombres eran preciosas, eran hermosas, eran atractivas a sus ojos, pecaron contra Dios, tuvieron sexo con esas mujeres, que seguro eran grandes de por sí, y tuvieron gigantes con ellas. Entonces, esos gigantes tienen que haber sido de una estatura descomunal. Aquí yo tengo una representación de cómo habrá lucido un gigante en comparación con el tamaño de un hombre, pero es posible que hayan sido aún mayores. Es posible que estos gigantes hayan sido de una estatura descomunal, especialmente esa primera generación que le nacieron a las hijas de los hombres, ya mujeres grandes que vivían 800, 900 años, y los hijos de Dios que, siendo seres angélicos, debieron ser de gran estatura, porque la Biblia toma la molestia de hacer énfasis en la gran estatura que tenían estos seres que le nacieron a los hombres y a las mujeres. Entonces de ahí viene que nosotros pensemos que mucha de esta arquitectura, muchas de estas grandes construcciones que se construyeron en un pasado remoto, nosotros se las asignemos a manos de gigantes, a hombres sumamente inteligentes, por supuesto, pero definitivamente personas gigantescas, que inclusive si usted piensa que el diluvio arrasó con todo, usted deba entender que el diluvio puede que no haya arrasado con todo, sino que haya quedado algún tipo de vestigio de ciudades que se construyeron por seres sumamente inteligentes, a quienes, me refiero a los hombres, ¿verdad?, los descendientes de Adán, a quienes también la Biblia nos dice que algunos ángeles que pecaron, que cayeron, les compartieron tecnología y les enseñaron a trabajar con los metales, les enseñaron a trabajar con cosas que al parecer a Dios no le convenía, o no fue plan de Dios que desde el principio ellos tuvieran acceso a eso. Entonces, muchas de estas estructuras que están en lugares clave de la tierra, es posible que hayan sobrevivido, e inclusive muchas de las estructuras que encontramos enterradas bajo la mar, es posible que hayan sido algunas de esas ciudades, por ejemplo, como Atlantis o el reino de Lemuria. Por ejemplo, aquí, esto no es dibujado, esto es cierto, estas son fotografías de lugares enterrados de lo que pudo haber sido grandes construcciones megalíticas construidas por hombres que vivían todos esos años, porque cuando pensamos, señores, ¿de dónde sacó Noé como algo normal la tecnología, las herramientas, el know-how, el saber cómo para construir un arca que a todas luces era una construcción inmensa? Entonces, además de que tenemos ese detalle, después del diluvio, entonces encontramos muchas otras estructuras que, por ejemplo, se nos dicen que eran parte de las grandes maravillas de la historia. Tenemos al Coloso de Rodas, por ejemplo. Esto es posible que haya sido construido aún después del diluvio por las civilizaciones subsecuentes, o no sabemos, tal vez fue construido antes, pero yo creo que fue construido después del diluvio por las civilizaciones que vinieron. Y entonces vemos construcciones colosales, cosas asombrosas como los jardines colgantes de Babilonia, y entonces uno ahí entiende que hubo construcciones inmensas anteriores que debieron ser de ese tamaño justamente por la gran estatura que alcanzaban las personas, y también otras estaturas que, si bien los hombres sean un poco mayores, pero mucho menores que esa primera generación de los Nefilims. ¿Por qué? Porque eso se fue amainando el efecto de esa primera generación, ser literalmente hijos de mujeres grandes con ángeles caídos. Pero también tenemos la historia en la Biblia de la construcción, por ejemplo, de la Torre de Babel. Los hombres podían ser grandes hombres, y esto ocurrió después del diluvio, porque Dios mismo dijo en la palabra que si Dios no baja a detener la construcción que estaban haciendo, que yo especulo que habría sido tal vez en el centro de la tierra, donde ahora sabemos que está el polo norte, que es el polo norte, realmente la tierra no es redonda, y sino que el polo norte esté en el centro, y entonces ahí en ese lugar es posible que hayan estado erigiendo, levantando esa gran torre para alcanzar justamente el centro del domo y evitar, no sé, tal vez intentar salir y evitar que Dios los elimine de nuevo. Entonces, después
de pasar siglos y siglos, llega Jesús a la tierra. Tenemos la historia ahora adoptada por el preterismo, donde encontramos una cantidad inmensa de una nueva arquitectura, pero esta más baja, construida ahora por seres que tienen que haber sido de una estatura menor. Entonces, ahora vamos a ver estas estructuras que tienen que haber sido construidas en lo que especulamos que fue el reino milenial. Aquí entonces, después de que Jesucristo presumiblemente haya comenzado su reino milenial, que Roma haya gobernado, que por ejemplo se hayan construido muchos de esos grandes imperios que construyeron cosas magníficas, como algunos de los imperios que se levantaron alrededor de Oriente Medio, en la antigua China, en la antigua India, los romanos, e inclusive arquitectura que se le achaca a indígenas en las Américas. Entonces tenemos un periodo nuevo que habría de comenzar a partir del año 70 y es al que le atribuimos toda esta arquitectura increíblemente fantasiosa que han borrado, que han enterrado, que han derretido a través de muchísimas cosas que ahora se están descubriendo. Por ejemplo, fíjense este tipo de arquitectura que estaba presente todavía en el año 1900 y sin embargo hoy, ¿qué queda? Nada. ¿Por qué? Porque destruyeron todo esto para construir estos cajones. Fíjense en este tipo de arquitectura. Y cuando ya hemos analizado qué significa todo este tipo de instrumentación, sabemos que era para cosechar el éter y tener energía eléctrica en toda esa zona del lugar donde estaban. Tanto que cuando vemos fotografías, inclusive de términos de los años 1800 y de los principios y de inicios del año 1900, vemos este tipo de iluminación presente en toda la tierra y uno se pregunta, pero se nos dijo que la electricidad no estaba desarrollada y sin embargo sí lo estaba. De alguna forma se cosechaba del medio ambiente el éter para que este tipo de iluminación sin ningún tipo de cableado estuviera disponible, digamos como el Wi-Fi está disponible hoy. Por ejemplo, esto era Nueva York, donde usted encuentra un lugar tan bello, tan limpio, tan nítido como se representa en esa fotografía en Nueva York. Una cosa que es una cosa terrible hoy en día, donde hoy tenemos los constructores para que le den una decoración en oro, en cualquier tipo de metal, en mampostería, a un lugar tan grande como este. ¿Dónde quedaron esos constructores? ¿Dónde quedaron esos arquitectos? No están en ningún lugar. Entonces, todo ese tipo de arquitectura que vemos aparecer en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, inclusive en países orientales, uno hoy se pregunta cómo es posible que haya habido tanta coincidencia que se hayan construido, por ejemplo, Capitolios con el mismo diseño a través de todo el mundo si no había un solo gobierno mundial. Pero, como vimos en una actualización hace poco, Tartaria, como se le llamó a ese imperio que desaparecieron y borraron del mapa e inclusive de la historia, fue responsable por este tipo de arquitectura que ya hoy no existe y que los edificios que todavía existen han sido reutilizados para cosas diferentes. Pero este tipo de arquitectura que en el siglo XVIII, en el siglo XIX estaba presente en toda la tierra, uno se pregunta qué ocurrió con esta arquitectura. Fuegos convenientes han acabado con ellas, terremotos convenientes han acabado con todo eso. Fíjense aquí, esto es Francia, esta es la Torre de Eiffel. ¿Dónde está esto que está aquí hoy? Cuando usted va y visita Francia, la Francia moderna, no está presente. ¿Qué sucedió con todas estas estructuras? Las borraron del mapa, le pasaron bulldozer, las explotaron, acabaron con ellas. Y yo no quiero que usted ligeramente vaya a olvidar el tamaño descomunal de estas edificaciones. Fíjense, por ejemplo, en este edificio que tenemos aquí. Pero miren el tamaño de la gente en comparación con las columnas que están aquí en esta siguiente fotografía, para que ustedes vean que estamos hablando de edificios descomunales. Miren, este es el tamaño de un ser humano, este es el tamaño de varios seres humanos, y miren el tamaño de esta columna ahora, mirando la fotografía completa, para que ustedes vean que estamos hablando de cosas que se necesitaba mucha tecnología, mucho conocimiento, mucha ciencia para construir y, ¿por qué no?, mano de obra gigante. Pero ya no gigantes como los que habían desmesuradamente en tamaño, desmesuradamente grande en tamaño, como los que habían cuando se unieron ilegalmente, antinaturalmente, los ángeles con las hijas de los hombres, que ya de por sí eran grandes. La narrativa que hemos recibido no es la verdad y no deberíamos aceptar ninguna narrativa, por muy oficial o certificada que sea, al menos que tenga sentido. Y no lo olvides, una vez abierto los ojos, no lo volverás a cerrar.